En Venezuela se está registrando una dolarización obligada, según explican expertos financieros, porque aunque todos los precios estén calculados en la divisa extranjera, producto de la hiperinflación sostenida en los últimos 2 años, los comerciantes no cuentan con suficientes billetes para entregar el cambio a quienes cancelan productos o servicios al por menor. Hace 2 semanas, Nicolás Maduro cambió su discurso y se mostró a favor del uso de la moneda de Estados Unidos, pese a que acusa al gobierno de Donald Trump de someterlo a una guerra económica. Nos acompaña el economista Luis Crespo, profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela. Ahí está en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para todos. Es un gusto. Recientemente escuchamos a Nicolás Maduro decir que la dolarización era una opción. ¿Qué es lo que aspira o busca en este caso el régimen? ¿Hacerse de los dólares que no consigue por las sanciones impuestas por la comunidad internacional? Sí, yo creo que una de las cosas que debemos dejar clara antes que todo abordar el tema es que Nicolás Maduro es el responsable de la crisis que vive el país. Él mismo, con su indisciplina fiscal y con la violación de la autonomía del Banco Central de Venezuela, quien se coloca como una caja chica que financia el déficit del gobierno, comienza a generar distorsiones en el sistema monetario venezolano. Esa triste declaración que realizó Nicolás Maduro realmente sorprendió a sus propios compañeros de gestión, porque de una manera u otra la política que ha venido desarrollando el gobierno o el discurso que ha venido desarrollando el gobierno es de abierta confrontación contra los Estados Unidos, e inclusive la política del control cambiario que tuvo 16 años en nuestro país iba dirigida a utilizar el tipo de cambio y la administración del dólar en particular como un arma política, y era de declaración pública. En definitiva, en este momento en el país estamos viviendo una dolarización de facto o una dolarización desordenada, producto de la destrucción del símbolo monetario venezolano. El bolívar en este momento se encuentra destruido luego de 2 años de un proceso muy agresivo de hiperinflación, quien el único responsable de ese proceso, insisto, es Nicolás Maduro, quien ha venido utilizando el dinero inorgánico para financiar su déficit fiscal que ha venido manteniendo durante su gestión, el cual ronda aproximadamente el 17% del PIB. Ciertamente la indisciplina en la que se ha mantenido el gobierno en los últimos años, el desastre económico de la gestión de Nicolás Maduro, que se expresa en un segundo año de hiperinflación, en una destrucción del aparato productivo que por 6º año consecutivo se mantiene en un proceso recesivo, de una manera las implicaciones que está teniendo en el caso de los sistemas monetarios y en el caso de nuestra moneda es de destrucción. En este momento en el país nos encontramos que más del 35% de transacciones se realizan con divisa norteamericana. El argumento de las sanciones al Banco Central de Venezuela que se tomaron durante el primer cuatrimestre de este año, ha generado que el gobierno tenga que flexibilizar la política cambiaria, que fue una política de tipo de cambio fijo y control del tipo de cambio durante los últimos 16 años, como lo decíamos anteriormente, como un arma política. Ha tenido que flexibilizar, ha tenido que permitir que los agentes económicos realicen transacciones en divisa, y en medio del agudo proceso de hiperinflación, de destrucción de las cualidades del bolívar. El bolívar hoy en día no cumple con sus cualidades de medio de cambio, reserva de valor, ni medio contable o medio de cuenta. Prácticamente la gente no quiere un bolívar. Una de las cosas dramáticas que observamos es que en el territorio nacional podemos identificar que se están aceptando 3 tipos de moneda. Desde Tinaquillo a San Cristóbal observamos transacciones en peso colombiano, en bolívar observamos transacciones en real brasilero,
e inclusive se utiliza para el intercambio gramos de oro, y en el resto, en gran parte, Maracaibo, Carabobo y en Caracas, el ARA, la divisa norteamericana, se posiciona, como decía anteriormente, en más de un 35% de las transacciones. Señor Crespo, usted dice que más del 35% de las transacciones se hacen en divisa extranjera, pero un alto porcentaje de los venezolanos recibe el 100% de sus ingresos en moneda local, en el bolívar. Si esto se mantiene, ¿qué podemos esperar económicamente el año que viene? Sobre ese tema en particular he trabajado lo relacionado a la dolarización y la desigualdad. Gran cantidad de pensionados, jubilados, empleados públicos. Estamos hablando de más de 7 millones de personas que reciben su salario en bolívares, y entonces allí se generaría toda una brecha de desigualdad. Le pongo el ejemplo: nosotros los profesores universitarios recibimos nuestros salarios en bolívares. En medio de un proceso muy acelerado de destrucción de los precios, estamos, como decía anteriormente, en un segundo año de hiperinflación, lo que genera prácticamente, o lo que ha generado la destrucción del poder de compra del salario real de los venezolanos. Nosotros estamos por debajo del umbral de pobreza que define el Banco Mundial. La remuneración, por ejemplo, está de un profesor universitario ronda los $0.33 diarios, $20, $25 mensuales. Si utilizamos el monto del salario mínimo, bueno, prácticamente también se cumple la condición de que no recibimos $1.9 diarios, y por lo tanto nos conseguimos en una situación de extrema pobreza, porque no podemos garantizar la cesta alimentaria, no podemos garantizar las necesidades básicas. Ese tema de la dolarización y de los salarios en bolívares genera una gran brecha de desigualdad, y podemos ver situaciones de un porcentaje de la población muy mínimo que tiene acceso a divisas, que puede estar accediendo a compra de bienes y servicios. Es más, hay un boom de bodegones o de comercio con muchos bienes importados, donde las transacciones se hacen en dólares. Ves allí niveles de operaciones comerciales, pero el resto del país está en la franja de la pobreza, en condiciones de precariedad por el deterioro de su salario real. ¿Qué pasaría, señor Luis, si el día de mañana el régimen de Nicolás Maduro dice, libero el control cambiario? ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría negativamente o positivamente a la economía del país? Bueno, el régimen ha venido flexibilizando el tipo de cambio. El primer trimestre del año definió un conjunto de medidas que yo en particular lo definía como un plan de ajuste silencioso. Hizo un ajuste en su política fiscal, un ajuste en la política monetaria. En octubre del 2018 desmontó la ley de los ilícitos cambiarios como una señal para tratar de generar confianza, pero en definitiva, en las condiciones de deterioro que se encuentra la economía venezolana y la poca confianza que hay sobre Nicolás Maduro, cualquier medida, las expectativas son muy negativas. Desmontar el tipo de cambio pasa por acompañarlo con un conjunto de políticas macroeconómicas que puedan generar el contexto necesario para que fluya la actividad comercial, la actividad, el libre intercambio y la relación entre el valor de las transacciones, las divisas, las reservas internacionales, toda una dinámica que sería importante reconstruir a partir del desmontaje de un conjunto de medidas. Sería beneficioso, sin embargo, existen grandes limitaciones de la oferta de dólares en el país. El Banco Central se encuentra en una situación de sanciones. La principal industria que genera divisa en el país, que es PDVSA, este año hemos observado cómo ha caído de manera constante su producción. Estamos produciendo por menos de 1 millón de barriles de petróleo, y el proceso de hiperinflación también ha destruido la recaudación tributaria. O sea, que estamos en una situación macroeconómica muy, muy difícil en el país. Bien, quiero agradecer a Luis Crespo, profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, es un gusto, una feliz tarde para usted. Gracias, Carlos. Hasta pronto.